Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, muy queridos amigos. Hace 20 años iniciamos una aventura que no sabíamos si tenía futuro, pero sabíamos que tenía presente. En la preparación de las elecciones de 1994, México estaba aislado del sistema internacional electoral. En aquel entonces, hombres visionarios decidieron que nuestro país tenía que dar una respuesta inteligente y moderna a la globalización de la democracia y de las elecciones. A 20 años de distancia, parece que la decisión no solo fue correcta, sino que la aventura sí tuvo futuro. A través del IFE, hoy nuestro país está inserto en los principales centros y circuitos internacionales donde se promueve la democracia y las elecciones. Nuestra institución tiene una personalidad propia ante el mundo. Se define por su profesionalismo y su integridad. Hoy no solo aprendemos de las democracias y de las elecciones en diferentes partes del orbe, sino que compartimos con modestia y sencillez algunas de nuestras prácticas electorales muy valoradas en el extranjero. Estoy orgulloso de mi país y del Instituto Federal Electoral. Por todo esto hay que agradecer. Es el momento de dar las gracias. La gracia tiene varios significados. Es bienquerencia, es favor, es privilegio y es beneficio. Doy gracias a la vida que ha sido muy generosa conmigo, pues me permitió desempeñar la responsabilidad de conducir la política internacional del IFE en estos 20 años. Enorme privilegio y oportunidad. Gracias mil a la vida. Gracias a mi familia por todo su amor y comprensión. Mil gracias a mis jefes que siempre confiaron en mi persona y en mi espléndido equipo de trabajo, que ha sido siempre leal, profesional, humilde, pero tenaz, valiente e inteligente. Gracias a Arturo Núñez Jiménez, a José Woldenberg Karakowski, a Luis Carlos Ugalde Ramírez y a Leonardo Valdés Zurita por su guía y confianza. Gracias también a Agustín Ricoy, a Alonso Lujambio, a Rafael Cordera y al Delal Baer, que donde quiera que estén, su ejemplo sigue vivo en mí. Gracias también a todos los presentes y a los ausentes, quienes en distinta forma siempre me enseñaron algo y yo intenté aprenderles algo. Gracias a la democracia y a las elecciones, aprendí del poder civilizatorio que traen consigo las competencias electorales. Las elecciones elevan los costos a los violentos. Los pueblos amenazados por la violencia encuentran en las elecciones la vía para lanzar su grito de paz, escribía Alonso Lujambio en 2001, cuando estuvimos particularmente involucrados en las elecciones de Irak. Gracias a las elecciones y a muchas experiencias en distintas partes del mundo bajo la representación del IFE, aprendí también la otra dimensión de las elecciones, es decir, su dimensión ética. El voto dignifica a las personas. El fundamento de la dignidad humana radica en la autonomía, en la libertad y en la capacidad moral de cada ser
para decidir. La dignidad humana no debe ser asignada. Se trata de un atributo de todo ser que se dignifica cuando elige. Ahora no solo impulsamos aspectos técnicos y procedimientos, sino que también tratamos de promover la ética de las elecciones en el espíritu de la democracia. Ese es ahora nuestro compromiso en el área internacional. Termino mi intervención recordando a Goethe en su relato de la primera celebración de la fiesta de un pueblito de San Roque en Bingen junto al Rin. La fiesta pudo realizarse nuevamente después de la larga interrupción provocada por las guerras napoleónicas. Goethe observa cómo los rostros de los niños y de los adultos están iluminados por las festividades. Solo los rostros de los jóvenes son diferentes, están sin emoción, están tristes, están indiferentes. La explicación de Goethe es iluminadora. Nacidos en tiempos difíciles, esos jóvenes no tenían nada bueno que recordar, por eso tampoco nada que esperar. Solo quien puede recordar, también puede esperar. Eso hemos hecho hoy, recordar. Memoria y esperanza forman una unidad indisoluble. Gracias a ustedes que son recuerdo y memoria viviente. Muchas gracias. Bueno, yo también empiezo por agradecer al consejero presidente, a Leonardo Valdés, a los integrantes del consejo y desde luego a mi entrañable amigo Manuel Carrillo Poblano la invitación para estar esta tarde con ustedes, pues de alguna manera celebrando los 20 años de política internacional del Instituto Federal Electoral. Yo fui elegido por el Consejo General del IFE a propuesta de su presidente, el entonces secretario de Gobernación, Patrocinio González Blanco Garrido, el 13 de enero de 1993. Invité a colaborar conmigo a algún asesor que ya venía desde la Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político, el puesto precedente que ocupaba, llamado Manuel Carrillo Poblano, a quien le planteé que me ayudara en algunas áreas que yo me interesaba seguir aprovechando sus múltiples capacidades. Manuel me hizo una contrapropuesta y me dijo que había que crear una unidad internacional dentro del Instituto Federal Electoral, me hizo con su condición metódica tan ordenada un planteamiento integral y me convenció de inmediato. El 27 de enero yo estaba proponiéndole a la Junta General Ejecutiva que se creara esa unidad de asuntos internacionales como una unidad adscrita a la Dirección General, que después el Consejo General, con la participación de los consejeros magistrados en aquel entonces y de los representantes de los partidos políticos, hizo suya la propuesta por la vía de aprobar el presupuesto correspondiente. Y así fue como se inició la Unidad de Asuntos Internacionales. Manuel no ha sido solo su conductor 20 años, sino yo diría que es el papá de la criatura. Y que hay que reconocer el gran trabajo que él y el equipo que coordina han hecho. Desde luego, como se han dado testimonios aquí, esto ha sido tarea de muchos. Posteriormente, en acuerdo con el presidente del Consejo, yo le externé la importancia de esta unidad de asuntos internacionales con el argumento de que México estaba aislado de la comunidad internacional porque veníamos de la vergüenza de la caída del sistema en el 88 y porque de fuera nos veían raro cuando asistíamos a alguna aproximación internacional, casi querían ver dónde habíamos dejado los antifaces de mapaches.
y había mucho escepticismo sobre la nueva autoridad electoral mexicana. Pero además, como subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, me había tocado, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, dar las respuestas desde el gobierno a los reclamos en materia política electoral planteada por diversos actores en ocasión de diversos comicios federales y locales. Porque recuerden ustedes que por los antecedentes remotos de la polémica entre Ignacio Vallarta y Iglesias, José María Iglesias, la Suprema Corte se ausentó todo el Poder Judicial durante 100 años de no participar en la resolución de controversias en materia electoral. Y primero por la vía de la práctica, luego de la jurisprudencia, luego de la legislación, la materia electoral estaba excluida del juicio de amparo y también la excluimos de los ámbitos de competencia de los órganos protectores de derechos humanos en la etapa más reciente. El país no tenía un instrumento jurídico para tutelar los derechos político-electorales del ciudadano, cosa que creamos en la reforma de 96. Y por ello era necesario, ante la recurrente recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al resolver los casos de los que conocía, México no tiene un instrumento de protección de los derechos humanos en materia política electoral. Y había que trabajar en el ámbito. Y el secretario de Gobernación llevó el acuerdo con el presidente de la República y se me dio luz verde para que la Unidad de Asuntos Internacionales se creara y posteriormente se formalizara por parte del Consejo General. Ya Pepe Goldenberg ha dado cuenta cómo posteriormente en 97 ya se le dio una formalidad mayor en acuerdo del Consejo General. También influyó mucho en este momento otro mexicano comprometido en los inicios de las instituciones electorales, hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco González Salas, que entonces era el presidente del Tribunal Federal Electoral y que también encontró la necesidad de proyectar la justicia electoral precisamente por este tipo de problemas que enfrentábamos. Así que lo empezamos en 93, rumbo a 94, la irrupción violenta del EZLN en el espacio público de México a partir del 1 de enero de 94, el asesinato del candidato presidencial del PRI el 23 de marzo de ese mismo año, tensionaron enormemente el proceso político del país. Hubo necesidad de construir acuerdos de emergencia y el gobierno de la República se sensibilizó a atender algunos reclamos que venía tiempo haciendo las oposiciones. Y no obstante que ya estaba iniciado el proceso electoral, se cambiaron los consejeros magistrados por los consejeros ciudadanos, reformamos la Constitución para ello, y se aceptó la presencia de observadores en nuestros procesos electorales de origen extranjero. Pero todavía había algunas resistencias de que ese era un reducto de la soberanía defensiva que México tuvo que desarrollar históricamente, sin entrar en mayores explicaciones, por la convivencia de un vecino del norte que se había constituido a partir de una parte importante del territorio mexicano. De tal manera que había dudas, que todavía las traemos en la Constitución. No les llamamos observadores electorales como se les llama en todo el mundo, sino visitantes internacionales. Yo creo que ese anacronismo hay que dejarlo ya. Y debo hacer una precisión a alguna mención que se hizo. El canciller al que le tocó esto fue Manuel Tello. Fernando Solana había salido a principios de enero, Manuel Camacho se hizo cargo de Relaciones Exteriores, Fernando Solana pasó a Educación y después Camacho se fue de comisionado para la paz y entró Manuel Tello y realmente estas negociaciones se hicieron con Manuel Tello, a partir de lo cual México solicitó a Naciones Unidas oficialmente que viniera a hacer observación de la elección mexicana. Debo decir que Naciones Unidas dijo, no, ya el proceso empezó, no se satisfacen una serie de requisitos
que tendría que ocurrir en la circunstancia mexicana para que observáramos, pero vamos a ver de qué manera ayudamos a México, y plantearon dos proyectos: la capacitación para los observadores electorales nacionales, tarea a la que se aplicó Horacio Boneo, entonces director de la Unidad de Asistencia Técnica Electoral de Naciones Unidas, teniendo de segundo de a bordo a don Guyen, que desde entonces se vinculó y ha sido un aliado extraordinario para la proyección internacional de México en el ámbito electoral. Yo creo que muchas historias que se han contado aquí no hubiesen sido posibles si no fuera por ese ciudadano del mundo que es un gran mexicano, don Guyen, y allá donde esté le mando un afecto, un gran cariño y un gran reconocimiento a lo que ha hecho por México y por el acompañamiento electoral. Por favor, Silvia, le transmites todo el afecto a don. Desde luego tuvimos trato acucioso como es. Manuel Carrillo se aplicó a insertar al IFE en los circuitos globales de lo electoral, regionales, individuales. Entramos en tratos con CAPEL, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Vinieron en paquete a visitarnos Mariano Fiallos de Nicaragua, Eduardo Valdés de Panamá, José Ignacio García de Chile, en fin, una playa de autoridades electorales que trajo el entonces secretario ejecutivo de CAPEL, Daniel Sobato, posteriormente representante para México y América Latina, otro gran acompañante de México, igual que nuestro querido Jean-Pierre Kinsley, que ha estado muy pendiente de México y a quien también le rindo un tributo de reconocimiento. Hay otros muchos, pero quizá con la referencia a don, a Daniel Sobato, a Jean-Pierre, resuma yo ante la imposibilidad de mencionarlos a todos por razones de tiempo. Y desde luego trabajamos con Naciones Unidas, que además de capacitar a los observadores nacionales, apoyó un reporte técnico a que vinieron a aplicarse a hacerlo 3 especialistas. Me acuerdo de un funcionario de apellido Blanco del Ministerio del Interior de España, que encargado de procesos electorales, el director del Servicio Electoral de Chile, José Ignacio García, y el registrador nacional de Colombia, que luego fue embajador acá en México, Luis Camilo, no recuerdo el apellido. Ellos hicieron un reporte sobre el proceso, el sistema electoral mexicano que habíamos construido para la elección de 94. Y bueno, sí, hicimos la conferencia trilateral, Canadá, Estados Unidos, México, para intercambiar experiencias, pero lo que se nos terminaron rajando fueron los americanos, porque tienen un sistema electoral descentralizado, a veces a nivel de condado, ni tan siquiera de federación a estado, sino de condados. Pero la interlocución con Elecciones Canadá se mantuvo y se mantiene hasta el día de hoy. Hay nuevos retos, ya se ha hablado aquí de ello. Yo quiero hacer referencia a 2 que dejo en el oído de quienes están aquí. Uno, ¿cómo es posible que funcionarios que ya tienen 20 años de carrera en el Instituto Federal Electoral no formen parte del servicio civil de carrera? Si bien se refiere a los funcionarios sustantivos del servicio profesional electoral, habría que crear una sección dentro del estatuto del servicio para funcionarios adjetivos, como sería la función de difusión internacional. No están a cargo de organizar comicios, pero han hecho un trabajo por la institución, por la causa democrática y por el país que tenemos que reconocerles. Hay que reformar el estatuto, mis consejeros, para darle un reconocimiento a quienes de hecho 20 años después son parte del servicio civil de carrera del Instituto Federal Electoral. Y segundo, aprovechando que está aquí mi líder, Jesús Zambrano, que dice que se le olvidó decir que del salvajismo del sureste había que exceptuar a Tabasco. Pero mencionarles, en la época de la colonia, cuando llegaban las leyes y las ordenanzas de Indias de la metrópoli, había quien dijera, acátese, pero no se cumpla.
Algo similar ocurre con muchas entidades federativas. No hay sincronía en el tiempo político de México. Hay estados que viven retrasos. Yo decía de mi propia tierra que cuando viajaba como senador de la República los fines de semana a hacer tareas de gestoría, tenía que invertir 1:15 en el vuelo a Villahermosa. Pero al llegar allá, el reloj político lo tenía que retrasar 50 años. Y eso es cierto, porque les llegan que a los de allá quieren ahora democracia y autoridad electoral imparcial. Acátese, pero no se cumpla. Que quieren instituto de transparencia y acceso, acátese, pero no se cumpla. Que quieren órgano de auditoría, acá son de mentirita las instituciones. Puede haber el mayor desfalco en un estado y nadie se entera de nada. Hasta que tiene que llegar un nuevo gobierno y rastrear todo. Algo está fallando en los sistemas de rendición de cuentas. Yo no los acuso de cómplices o encubridores, pero por lo menos de grandes simuladores. Sin lugar a dudas, hablo de Tabasco. En esa lógica, yo gané una elección después de 83 años de gobierno de un mismo partido. Y me tropecé con un instituto electoral que me decía yo a mismo, si yo hubiera pretendido hacer como director del IFE el 5% de lo que me hicieron a mí para que yo no ganara la elección, me hubieran corrido Diego Fernández de Ceballos, Porfirio Muñoz Ledo, Lozano Gracia, Jesús Ortega, Jesús Zambrano. Acátese, pero no se cumpla. Yo no quiero ahora un instituto electoral y de participación ciudadana de Tabasco que si estuvo al servicio del antiguo régimen en Tabasco, ahora esté al servicio del nuevo partido en el gobierno. Yo quiero honrar mi biografía democrática. Y he dicho desde la toma de posesión que voy a coadyuvar con el formidable compromiso que los actores del acuerdo político, del Pacto por México, hicieron para que el IFE se transforme en un Instituto Nacional Electoral. Con todos los efectos que se le puedan ver, hay un abismo entre el Instituto Federal Electoral y los institutos de las entidades federativas. Y por lo tanto, estoy promoviendo con el Congreso de mi estado que juntos, y se lo solicito a todos los partidos, podamos pedirle al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco que solicite que la elección local intermedia del 2015 para presidentes municipales, ayuntamientos y diputados locales las organice el Instituto Federal Electoral, que es una previsión que dejamos en la Constitución en la reforma de 2008. Ojalá se llegue a convertir al IFE en INE, pero mientras eso ocurre, en Tabasco vamos a abrir brecha, vamos a solicitarle eso en tiempo y forma al IFE para que así sea. No solo vamos a buscar tener una autoridad lo más imparcial posible, nos vamos a ahorrar algunos quintos, porque también ha servido para inflación electoral la proliferación de autoridades electorales que sí mencionan los principios rectores que pusimos: certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad en el orden alfabético, pero no los honran. Por lo tanto, tenemos que consolidar todavía los aspectos electorales de la democracia mexicana. Y yo creo que una transformación del IFE en INE va a ser benéfico para México y para las entidades federativas. Felicito a todos quienes han hecho posible que México tuviera con qué salir al encuentro del mundo en materia electoral, que es todos quienes hemos participado en el IFE, y especialmente al equipo humano, técnico, que encabeza Manuel Carrillo. Enhorabuena y que haya más buenas noticias en este sentido. Señores exconsejeros presidentes del Instituto Federal Electoral, señor exdirector general del IFE, señores consejeros y exconsejeros electorales, señoras y señores miembros y exmiembros de la Junta General Ejecutiva, señores presidentes de los partidos políticos nacionales, señor magistrado,
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señores representantes de la comunidad internacional, representantes de la sociedad civil, amigos y colaboradores del Instituto Federal Electoral. Agradezco la participación de todos ustedes en esta celebración que para el IFE es de enorme importancia. Es de enorme importancia porque la actividad internacional se ha convertido en una de las actividades centrales de nuestro compromiso democrático, porque cada vez que recibimos alguna autoridad electoral de otro país, cada vez que visitamos en misiones técnicas otros países de los 4 continentes con los que tenemos relaciones, cada vez que asistimos como observadores electorales, enseñamos que en México, con trabajo, con entusiasmo, con compromiso, con patriotismo, hemos logrado avanzar en la construcción democrática en un muy corto plazo. Pero también cada vez que tenemos contacto con nuestras contrapartes internacionales, aprendemos de ellos, aprendemos cómo se enfrentan situaciones críticas en países que tienen mayores carencias económicas que nosotros y también déficits democráticos más importantes que los que nosotros enfrentamos. Y siempre con humildad, siempre con profesionalismo, enseñamos y aprendemos. Por eso, cuando en 2010 el Consejo General de nuestro instituto decidió crear el Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral, dimos un paso definitivo en la consolidación del nuevo perfil de la política internacional del Instituto Federal Electoral. El perfil de la cooperación, el perfil de recibir para mostrar y para aprender, el perfil de esa cooperación sur-sur en las que instituciones tan importantes como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, como la Organización de Estados Americanos, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es nuestro entrañable socio en estas actividades, y como muchas otras instituciones, como Idea Internacional, como IFES, nos han permitido mostrar al mundo lo bueno que los mexicanos han hecho para construir su democracia. Quiero decir que cada vez que recibimos a un visitante extranjero, cada vez que asistimos a un evento de la Unión de Autoridades Electorales de América, escuchamos la admiración por lo que hemos logrado en materia del Registro Federal de Electores. Escuchamos elogios por la logística que desarrollamos para la producción de millones de boletas electorales y para garantizar el voto secreto de los mexicanos. Escuchamos comentarios, dudas, pero también muestras de respeto a la administración del modelo de comunicación que ha implicado que el Instituto Federal Electoral no solamente distribuya y haga llegar a todas las estaciones de radio y televisión en todo el territorio nacional los promocionales a los que tienen derecho los partidos políticos, sino también hacer la vigilancia y hacer el monitoreo para garantizar que los concesionarios y permisionarios de la radio y la televisión transmitan en tiempo y forma todos esos promocionales. Escuchamos
cuando estamos fuera del país o cuando vienen delegaciones internacionales, admiración por nuestro sistema de resultados electorales preliminares. Quizá no es el más veloz del mundo, pero sin duda alguna es uno de los más certeros y seguros de toda la tierra. Ninguna autoridad electoral ha logrado, como nosotros lo logramos en 2012, no solamente capturar los resultados de la votación en más de 140,000 casillas, sino también digitalizar las actas y ponerlas en el espacio de Internet para que cualquier persona en México o en el mundo pudiera confrontar el resultado capturado por ciudadanos mexicanos honestos con el resultado de las actas escrito a mano por funcionarios de casilla que también son ciudadanos mexicanos honestos. En el mundo se hacen señalamientos sobre nuestro sistema de capacitación electoral, porque nosotros hemos aprendido a que esos ciudadanos elegidos por sorteo y capacitados con profesionalismo son la mejor garantía de la certeza del resultado de las elecciones. En esa ruta hemos aprendido que también tenemos déficits y que tenemos que impulsar reformas y mejoras al trabajo del Instituto Federal Electoral. Debo decirles, señores presidentes de los partidos, compañeros que antes trabajaron en el IFE y tuvieron responsabilidades, que con una mirada de futuro, la Coordinación de Asuntos Internacionales decidió celebrar este 20 aniversario reflexionando con socios internacionales, con ciudadanos mexicanos de diversos estratos sociales, sobre temas de frontera, de la democracia en el mundo y que sin duda alguna en México cobran especial importancia. El día de ayer y el día de hoy tuvimos un evento en el que se analizaron cuáles son las condiciones de incorporación a la democracia de grupos vulnerables que requieren todavía un tratamiento especial en nuestra legislación y en nuestras instituciones para avanzar en su incorporación, para sentirse y ser incluidos en la vida democrática. Hablamos de las cuotas de género, hablamos de la necesidad de que las mujeres jueguen un papel más importante en nuestra vida política. Hablamos de la necesidad de que los indígenas sean actores más importantes de nuestra democracia. Hoy tenemos 28 distritos electorales en los que la población indígena representa al menos el 40% del total y lamentablemente ningún partido político ha presentado en esos distritos indígenas candidatas o candidatos indígenas que representen a esos pueblos originarios en el poder legislativo de nuestra nación. Hablamos también de la necesidad de avanzar en la incorporación de las personas con discapacidad. En el IFE hemos hecho esfuerzos, pero no bastan. Necesitamos que las casillas se ubiquen cada vez más en lugares accesibles para aquellas personas que tienen discapacidad motriz. Hablamos también de la necesidad de avanzar en el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, porque siguen siendo una población vulnerable que no acaba de incorporarse de manera efectiva a nuestra vida democrática. Yo quiero terminar diciendo que agradezco mucho a Arturo Núñez su idea de crear la Unidad de Asuntos Internacionales del Instituto Federal Electoral. Agradezco también el recuento histórico que nos ha ofrecido, pero quiero decirles a todas y a todos que así como es importante observar nuestro pasado,
es importante trabajar para el futuro. Y los déficits de nuestra democracia los tenemos que enfrentar con honestidad, con un compromiso ético con nuestra vida democrática para incluir cada vez a más mexicanos y más mexicanas en los procesos electorales para que hagan suya la democracia de este país. Muchas gracias a todas y a todos. Felicidades a la Coordinación de Asuntos Internacionales.